Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estamos, prestos y dispuestos una semana más, en este caso para hablar de alguien que, quieras o no, no solo influyó en el mundo del misterio, sino también a nosotros a nivel personal. Desde luego que sí, se nos fue hace 20 años, cómo pasa el tiempo, y la huella absolutamente profunda, no solamente en nuestra forma de conocer, en nuestra forma de entender el mundo que nos rodea, sino también la forma que nos influyó, en mi caso y en el tuyo también, siendo niños, con esos programas de televisión, en televisión española, hablando del mundo del misterio, de cosas desconocidas, que nos atrajo, ¿no? Y nos atrapó de una forma absolutamente apasionante, y que luego tuvimos la suerte, ¿no? de conocerlo y trabajar con él. Y bueno, pues es una de las etapas, como digo, más bonitas en este caso de mi vida, seguro que en la tuya también. Estamos hablando de Fernando Jiménez del Oso Panda, como yo le firmaba en los libros de broma, siempre le ponía para mi admirado y querido Fernando Jiménez del Oso Panda. No, y además que lo acogería con ese sentido del humor que le caracterizaba. Sí, yo creo que estamos hablando de eso, de uno de los referentes por excelencia, ¿no? Del mundo de eso que llamamos el misterio, a pesar de que el mundo del misterio es todo, porque él tocó todos los temas como tendría que ser. Y además un referente en la investigación y en la divulgación, porque tan importante es conocer esos temas como divulgarlos. Si encima eres doctor en psiquiatría, pues dices, hombre, no estamos hablando de un cantamañanas, no estamos hablando de alguien que se quiere enriquecer con estos temas, pues diciendo, pues eso, auténticas chorradas, ¿no? Todo lo contrario, lo que hizo fue dignificar algo que por entonces mucha gente sí consideraba que era una chorrada. Entonces, que él empiece a hablar con esa solemnidad, con esa forma de entonar las frases, cómo las construía, cómo miraba a la cámara, cómo tenía ese cigarrillo en la mano, ¿no? Que era una identidad suya propia y de todo el mundo, porque por entonces estaba permitido fumar y si salías en la tele como que te daba un toque, ¿no? De distinción. Entonces, toda esa forma de abordarlo, de cómo poco a poco unos temas por los que nadie daba prácticamente nada, porque él empieza en Todo es posible en domingo, una sección, estamos hablando de un programa del año 74, ni más ni menos, y empezó a gustar. Dice, hombre, ¿cómo lo cuenta este hombre? Y además es psiquiatra, sí, es psiquiatra. Él está licenciado en medicina y cirugía. Pues ¿cómo lo cuenta? Y además parece que se lo cree. Y no es que se lo creyera, es que lo contaba de tal manera, con tantos datos, dando nombres, incluso entrevistando a personas de referencia, que dices, hombre, pues si lo dice este hombre es que debe ser verdad. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que creó una escuela de cómo investigar y cómo transmitir estos datos. Hasta el punto de que incluso hay toda una especie de frase que se ha comentado a lo largo de los años, sobre todo en los años 80, que es cuando le fue famoso, que decía, si Fernando te lo dice o te lo explica, dice, es que necesitas creerlo por la forma en que lo está contando. Ya lo de menos es que sea verdad o sea mentira, pero lo cuenta de tal manera que tiene que ser cierto, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las claves de la identidad de su personalidad. Y esa personalidad pues incluían muchas cosas, no solo lo que él conocía, los viajes que él hizo, sino la curiosidad, el escepticismo. No olvidemos que él rechazaba los dogmatismos y siempre estaba intentando ponerse en una posición equidistante, pero también su bonomía, en fin, su humanismo, su honestidad a la hora de transmitirlo y, cómo no, esa voz grave, esa voz hipnótica que te hacía que estuvieras pegado al televisor para ver lo que nos contaba en cada semana. Así que efectivamente, a mí me pilló, por ejemplo, cuando él empieza más allá, yo tendría unos 17 años, tú eras mucho más joven, pero a mí empieza pues esa juventud efervescente donde me empiezan a picar pues el gusanillo de estos misterios. Y uno de los detonantes, evidentemente, fue él, y no solo sus programas de televisión, sino luego también sus libros, que yo creo que prácticamente tengo todos sus libros y muchos de ellos dedicados por él, claro. Claro que sí, yo creo que esta una de las claves es precisamente que él proponía los temas, él estaba convencido de algunas cosas, le gustaba también mucho desde el punto de vista antropológico, y que él como psiquiatra
bueno, pues analizarlo, ¿no? También hasta qué punto la psique humana podía generar una serie de fenómenos para poder explicar las visiones reales, absolutamente reales para el testigo. Él era muy abierto, ¿no? En todo tipo de perspectivas, pero sobre todo él nunca se decantaba y prefería proponer, y que luego cada uno bueno, pues reflexionara y sacara sus propias conclusiones, ¿no? Que yo creo que es lo más importante y la clave del éxito de Fernando. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí la máquina del tiempo, el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues la fecha es el 15 de enero de 1976. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Si hay un tema polémico, si hay un tema discutido entre la opinión pública en estos últimos años, es sin duda el tema de los ovnis. Nosotros vamos a tratar de este tema, pero vamos a hacerlo de una forma contraria. Vamos a partir de realidades indiscutibles. Mira, Jesús, hemos encendido la televisión. Estamos en un salón que parece tipo Benny Hill, con estos papeles pintados, con dibujos extraños, esta alfombra rara, esta televisión en blanco y negro, y estamos sintonizando. Mira, y ahí nos sale Fernando. Y este creo que es el primer programa, ¿no? Primer programa. El primer programa de Más Allá, sí. Por eso yo creo que es un momento clave, porque es cuando él empieza a ser conocido ya, en fin, a nivel nacional, te iba a decir casi universal, ¿no? Pero por lo menos a nivel nacional. Ojo, y estamos hablando de una época donde había más de 8 millones de personas que te estaban viendo en ese momento, porque por entonces estamos hablando de Radio Televisión Española, solo había ese canal y el segundo, con lo cual, pues todo el mundo tenía que ver esos dos canales y sobre todo el primer canal, que es donde se emitían los programas pues sumamente interesantes. Y esto era toda una novedad, porque, claro, estamos hablando del año 76, una época, en fin, franquista, una época donde este tipo de temas se miraban con lupa porque algunas veces entraban en confrontación con la Iglesia, sobre todo si hablabas de reliquias, si hablabas de civilizaciones anteriores, si hablabas sobre la vida oculta de Jesús. En fin, había ahí temas que no gustaban mucho a ciertos estamentos, no solo religiosos, sino también incluso políticos. Pero él tenía, pues, como ese don de gentes que se caracteriza no solo por tu profesión, no solo por tu currículum, sino por la forma de enfocarlo. Así que él empieza hablando, fíjate, este primer programa, por eso hemos venido en este 15 de enero del 76, habla de ovnis, ni más ni menos. Podía elegir cualquier otro tema, pero es que los ovnis estaban en el candelero en aquel momento. Y él pensó que los ovnis era el mejor gancho para empezar a engatusar a esa audiencia que estaba ahí cifrado todas las edades posibles. Y efectivamente no solo enganchó con ese primer programa, sino que hubo hasta 5 capítulos dedicados a ovnis. Incluso posteriormente, porque las distintas emisiones de Más Allá, que por cierto el nombre de Más Allá lo da, fíjate que nombre curioso, ¿no? Lo da porque había una revista en aquella época, una revista argentina de la que él era usuario y que compraba muchísimo en la Cuesta Moyano, en Madrid. Entonces, como homenaje a esa revista de enigmas y de misterios y de ciencia ficción, porque él también, Fernando, llegó a escribir relatos de terror y ciencia ficción, como homenaje a aquella revista argentina le dio el nombre de Más Allá, ¿vale? Y además, pues dirigido, bueno, él lo dirigía, él hacía los guiones, pero producido por Hugo Stuben, que también fue otro de los grandes referentes de la televisión en aquella época. Y luego, con el tiempo, pues está claro que se dedicó a hacer muchísimos programas hasta 1981, que él voluntariamente dice, claro, los medios eran los que había, o sea, imagínate, el micrófono, ahora lo estamos viendo en esta televisión, iba a decir ochentera, es setentera, el micrófono lo tiene colgado como si fuera una corbata, con su cigarrillo en la mano, con esa chaqueta, con ese jersey de cuello alto, en fin, esa estética que le daba, y además esa biblioteca, esos libros que tiene ahí, esa lámpara, en fin, intentando buscar como una especie de gabinete de curiosidades. Y luego se dedica a todo tipo de temas, al fin del mundo, el del Palmar de Troya, las psicofonías que le encantaban, el tema humo, en fin,
ese famoso planeta, ¿no?, del cual se recibían, dicen que mensajes. Ahí está también entrevistando a Antonio Rivera, habla de los mayas, habla, como no, de Egipto, de la maldición de los faraones, habla de Tutankamón, habla de los dinosaurios, de sueños, en fin, toca prácticamente todo. Y en el 81 es cuando él dice, mira, con estos medios no puedo dar más de sí, porque cogía una pizarra, dibujaba cosas, era un gran dibujante, como bien sabes. Dice, no podemos poner imágenes desenfocadas, vídeos trasnochados de televisiones europeas. Dice, vamos a aumentar el presupuesto y vamos a hacer algo un poco más digno, además con producción propia. Y efectivamente, eso es lo que luego da lugar posteriormente pues a uno de los, yo creo que de los iconos más importantes, que era La Puerta del Misterio, y luego posteriormente En Busca del Misterio, que hizo con Juan José Benítez. Es decir, que su vida desde este momento, por eso hemos ido en este momento clave del cronovisor, desde más allá, en 1976, ya es un no parar de programas, de reportajes, de documentales. Estamos hablando de más de 300 programas, si asociamos todos los que hizo en 4 décadas de su vida. Y por supuesto de los libros, de los viajes por el resto del mundo, buscando esos enigmas que tanto nos fascinaban y apasionaban. Pero justo en el 76, a pesar de que él empezó antes, en el 74, pero en este momento es cuando él ya se convierte en un icono, en una referencia y en una persona a seguir, y sobre todo en la cara del misterio. Al igual que ahora Iker Jiménez se le puede considerar como la cara del misterio, durante 4 décadas la cara del misterio fue Fernando Jiménez del Oso. Fíjate que Iker trabajó mucho con Fernando, y había gente que creían que era padre e hijo, y le decían a Iker, oye, qué bien el trabajo con tu padre y tal. No, que Fernando no es mi padre. Que mi padre es Pedro. Que hay más Jiménez, ¿eh? Que hay más claro, Jiménez. que hay más Jiménez, ¿no? Esa es una anécdota curiosa. Pero fíjate, el éxito de Fernando Jiménez del Oso, ahora hablaremos un poco de los temas que trataba, era no solamente en España, era internacional. En Hispanoamérica era un verdadero ídolo. Yo tengo anécdotas grabando con Fernando en documentales en el Museo del Cairo, en Egipto, sobre Egipto, claro está, pararle la gente a argentinos, chilenos. Dice, usted es Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, es que yo le seguía en la televisión en Argentina y tal, yo flipando en colores, ¿sabes? Digo, joder, tío, no hay quien vaya contigo. O sea, para que veamos un poco el eco, y sobre todo la forma que tenía de proponer los temas le encantaba. Nosotros estamos en un programa de historia, le encantaba todo aquello relacionado con las culturas antiguas. Entrevistó a Erik von Däniken, por ejemplo, que ya en aquella época era muy polémico, ¿no? Por toda la idea que decía que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad, pero Fernando no entraba en ese juego. Yo tengo una entrevista buenísima. Bueno, es de televisión española, ¿no? Pero la tengo guardada, y el corte yo creo que lo hemos utilizado a veces aquí en Ser Historia o en el podcast Dentro de la Pirámide, en donde Fernando presenta a Erik von Däniken. Bueno, él dice que los alienígenas nos visitaron hace tiempo. Él tendrá razones para decir a eso. No vamos a entrar ahora a polemizar y a valorar. Él lo dejaba ahí, y que cada uno pensara lo que quisiera, ¿no? Yo creo, insisto, lo decíamos antes, ahí estaba, ¿no? El éxito de la propuesta tan abierta de Fernando. Sí, eso es lo bueno. Él exponía sus argumentos. Él se lo preparaba bien, por eso hace esas introducciones tan pausadas, y poco a poco te iba metiendo un poco en el tema que él quería desarrollar, ¿no? Y luego le gustaba desarrollarlo con entrevistados de primer orden. Por supuesto, pues ahí pasó todo el mundo más representativo no solo del mundo del misterio en España, sino también a nivel internacional. Pero también quería apoyarlo con imágenes. Él sabía que las imágenes son muy potentes, sobre todo cuando estás en televisión. Pero eso se empeñó, ¿no?, en hacer viajes, en hacer este tipo de propuestas más visuales, porque no solo conviene hablar de los moais de la isla de Pascua, es que tienes que ver esos moais de la isla de Pascua. Y él fue allí, además incluso descubrió muchísimos aspectos de los moais que hasta entonces eran desconocidos. Incluso hizo también su propia hipótesis sobre las tablillas Rongo Rongo, esa escritura indescifrable al día de hoy, y que él la relacionó también, no solo él, sino otros
investigadores con la escritura del Valle del Indo y sobre todo con las ciudades como era Harappa o Mohenjo-Daro, ¿no? Curioso porque no coinciden cronológicamente ni geográficamente, pero hay unas ciertas similitudes, y él ponía toda esta carne al asador, ponía este tipo de elementos sobre el tapete para que la gente luego pensara. Incluso en algunos casos me está recordando que también desmitificó varias teorías falsas que corrían por entonces dentro del mundillo. Por ejemplo, el famoso astronauta de Palenque. Sabes que cuando se descubre Palenque, Chiapas, en México, hay una pirámide, que es la pirámide de las inscripciones, y en el interior, Alberto Ruz, que era uno de los grandes arqueólogos, en el año 1949 descubrió el sarcófago, ni más ni menos que uno de los dirigentes mayas, que era Pacal. Y bueno, pues en la lápida, en la parte exterior y superior, hay una inscripción, bueno, un bajo relieve donde aparece Pacal como supuestamente montado en una nave, ¿no? Pues surcando los cielos y el firmamento por una serie de elementos que Dani, Ken Sitchin y otros pues interpretaban a su modo. Y Fernando Jiménez del Oso, en uno de sus programas, dice: cuidado, vamos a interpretar bien la tumba de Quinis Pacal, de este gran dirigente maya, y no tiene nada que ver con un viaje al espacio, sino más bien con un viaje al inframundo, donde él está en lo que era el árbol de la vida, el árbol cósmico, que era la ceiba, y esto que está manejando no son precisamente instrumentos mecánicos, ni está saliendo un chorro de llamas por el exterior, sino que todo tiene que ver con esa simbología de la cosmología maya, que el inframundo sería el Xibalbá, y cómo él asciende primero al inframundo para tener una serie de conocimientos y a partir de ahí proyectarse hacia los cielos o hacia el mundo divino de los mayas. En fin, y él lo desmontó y lo dejó bastante claro. También en algunos de sus documentales explicaba, ¿no?, el misterio de los muros de Sacsayhuamán, cómo se podían haber colocado los grandes bloques de piedra. Es decir, él era también muy... pues como sucede con muchos de nosotros, que al final nos convertimos en escépticos de algunas cosas y luego pues damos cierta credibilidad a otras porque parece que se nos escapan un poco de nuestros esquemas habituales. Si te parece, Jesús Callejo, antes lo hemos escuchado brevemente cuando hemos sintonizado esa televisión al comienzo de nuestro viaje. Vamos a escuchar el comienzo precisamente de ese primer episodio de Más Allá en el año 76, Fernando, hablando de los ovnis. Vamos a escucharlo. En 1514, Copérnico lanzó su teoría heliocéntrica. Las cosas cambiaron. Fue ya un duro golpe para la humanidad. Por eso costó tanto trabajo que estas ideas innovadoras se aceptaran, sobre todo por parte de la ciencia. Ya no era la Tierra el centro del universo, era el Sol. Nosotros girábamos alrededor del Sol igual que los demás planetas y las estrellas seguían siendo un adorno. Lamentablemente la astronomía fue progresando. Y digo lamentablemente porque la teoría heliocéntrica, con su sencillez, daba una imagen armoniosa y cómoda para el hombre. El cosmos era algo casi íntimo. La física, las matemáticas, los instrumentos ópticos cada vez más precisos nos fueron aproximando a esa serie de cuerpos luminosos que flotaban en el espacio. Tomamos conciencia de una realidad que ha sido el más grande golpe que ha sufrido el orgullo del hombre. Nuestro planeta, nuestro Sol, nosotros mismos, que parecíamos tan importantes, hemos quedado reducidos apenas a casi nada. Esta sería la galaxia nuestra vista de perfil, la Vía Láctea, que es el nombre que recibe nuestra galaxia. Aproximadamente el Sol, nuestro Sol, ocupa este lugar dentro de la galaxia. Estamos en las márgenes, aproximadamente a unos 26.000 años luz del centro. Yo le recordaría a ustedes que un año luz es la distancia que recorre la luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un año. Para hacernos una idea, ahora nuestras naves más avanzadas, nuestros cohetes mejores, pueden volar a unos 50.000 kilómetros por hora. Tal como avanza la técnica, es presumible que dentro de no mucho tiempo podamos volar a 20 veces esta velocidad. Es decir, podamos alcanzar 1 millón de kilómetros por hora. Suponiendo esto, si partiéramos a esa velocidad de 1 millón de kilómetros hora de nuestro Sol, tardaríamos aproximadamente 26 millones de años en llegar al centro de la galaxia. Yo creo que ya hay motivos para que seamos humildes respecto al lugar que ocupamos en el universo.
Jesús, magistral, ¿no? Fernando, cómo planteaba los temas con una presencia, un empaque, una fuerza realmente asombrosa. Y luego, claro, la gente lo recuerda con esas fotografías características, con luz y sombras del rostro, el juego de las cejas, ese aspecto tan sobrio. Y luego era, yo creo que de los tipos más divertidos con los que yo me he topado. Era todo el rato diciendo, gastando bromas, haciendo gamberradas, algunas que no se pueden contar, y era, yo creo que era todo lo contrario de ese personaje que él había creado para la televisión. Sí, en el caso de Fernando sí se da claramente esa división entre la persona y el personaje. Hay otros que no. Hay otros que conocemos, tú y yo, y no se diluye tanto la persona del personaje. Son exactamente iguales delante de una cámara o delante de un micrófono que en la vida privada. Pero en el caso de Fernando, él quería dejar muy claro que era el doctor Jiménez del Oso. Y eso, claro, jugaba con esa presencia y con esa credibilidad. Pero luego, en su vida privada, hacía gala de un humor inglés. Era muy sarcástico, mucha ironía. Pero ironía fina, no, nunca un sarcasmo hiriente para nada. Eso es uno de sus rasgos, de esos rasgos que yo te comentaba al principio, ¿no? Ese rostro medio iluminado, sobre todo en algunas fotografías. Todo eso estaba hecho de forma deliberada. Él conocía muy bien, ¿no?, cómo transmitir un mensaje y cómo la imagen es muy poderosa. Y también cómo la palabra es muy poderosa. Fíjate que estamos hablando de una época donde él se relaciona con otras dos personas, donde también la imagen, donde también la voz, donde también la forma de transmitir el mensaje era clave. Uno era Chicho Ibáñez Serrador, que por cierto, él colabora en Historias para no dormir, Fernando. Sí, en realidad Chicho fue quien le introdujo en el mundo de la televisión. ¿Eh? Exactamente, fue él. Y mira cómo Chicho trataba este tipo de temas. Fernando sabía, eran muy amigos, pero él sabía que escribía relatos de terror, así que dijo, oye, ¿por qué no me escribes algunos guiones de Historias para no dormir? Y algunos de los guiones de esa mítica serie son de Fernando. Con lo cual, claro que posiblemente unos y otros adoptaran distintas técnicas o medios para transmitir con mucha más celeridad, con mucha más potencia el mensaje que querías transmitir. Y la otra persona es ni más ni menos que Juan Antonio Cebrián, con el cual también sabes que le dio una sección en La Rosa de los Vientos y que también hicieron grandes migas. Es lógico, en fin, lo semejante tiende a lo semejante, es normal que ellos llegaran a conocer. Pero fíjate que tres grandes nombres, que tres grandes personas y personajes confluyeron en un tiempo y en un espacio, que por cierto era uno de los nombres que tuvo una de las tres revistas que fundó, claro, en espacio-tiempo. Pero esos tres personajes para mí son fundamentales, porque unos y otros sabían perfectamente que la información es clave, pero a la hora de transmitir esa información, cómo la transmites, es posiblemente mucho más importante que la información en sí. Entonces, bueno, pues lo digo un poco porque estamos dando un poco referencia de tres iconos de eso que llamamos el mundo de la fantasía, del misterio, algunas veces el mundo del terror, pero en definitiva el mundo de la cultura. No olvidemos que cuando habla alguien, en tu caso, en el mío, que dice, hombre, vuestro mundillo del misterio, digo, no te equivoques, esto no es un mundillo ni es del misterio solo, este es el mundo de la cultura, y dentro de la cultura hay una parte que lo impregna todo, que es el misterio. Hables de egiptología, hables de cosmología, hables de literatura, hables de genética o hables de historia, todo tiene su parte de misterio. Y eso lo entendían muy bien tanto Chicho como Fernando como Juan Antonio. Entonces, bueno, lo digo un poco para ver en qué época estos tres grandes, que por desgracia ya nos han dejado, pero que están surcando esos otros ámbitos más desconocidos y que además tenían una concepción sobre ese otro enigma tan perseverante como es el más allá o sobre la muerte muy parecido. Fernando Jiménez del Oso, una de sus frases era: la muerte no es el final, es un cambio de estado y es el misterio más profundo de todos. Bueno, pues en esto yo creo que coincidían todos ellos. ¿Por qué? Porque cuanto más investigas en estos temas, más te das cuenta, primero, que más desconocemos, es decir, cuanto más sabes, más ignorante nos damos cuenta que somos, pero también que no todo está explicado y que no todo se acaba en esta vida terrenal o en esta vida material. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un nuevo fragmento de uno de sus programas de televisión española de Más Allá, en donde, como no, se hablaba de mi tema favorito, Egipto, en este caso de la maldición de Tutankamón. El pasado es con frecuencia un enigma que a duras penas se deja desentrañar, como si quisiera permanecer definitivamente muerto.
como si aquellas civilizaciones, aquellos hombres, con sus angustias, sus luchas, sus miserias, deseasen permanecer para siempre en el reposo del olvido. Por eso hay profesiones que pese a su dureza no llegan a igualar la aridez, la dureza que tiene la profesión de arqueólogo. Es cierto que los hallazgos, los descubrimientos de ruinas, de tablillas, se difunden en la prensa, en los libros, en las películas, pero lo que mucha gente ignora es que por cada uno de esos hallazgos hay años de silencio estéril, hay años de búsqueda sin conseguir nada, hay años de decepciones y a veces el único premio que el arqueólogo consigue es la enfermedad o la propia muerte. Hoy voy a contarles a ustedes una de esas historias, las vicisitudes que rodearon a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, sin duda el más importante de este siglo. De los restos del pasado, es sin duda Egipto el lugar que mayores sugerencias románticas ofrece. Hermético, siempre desconocido, ha atraído la imaginación de los que gustan soñar despiertos, y pocas regiones del planeta han sido excavadas tan minuciosa y ardientemente como esta. Tantas habían sido las excavaciones realizadas en Egipto que cuando en 1914 la expedición Davis obtuvo permiso para seguir excavando, nadie pensó que se pudiera encontrar algo importante, algo de interés, en el llamado Valle de los Reyes. Este valle es una zona desértica donde se enterraba a los faraones. Las pirámides eran unas tumbas demasiado llamativas y poco después de ser enterrados en ellas, los faraones, los que se dedicaban a saquear, vencían todos los trucos y engaños dispuestos por los arquitectos y llegaban a la cámara sepulcral buscando los tesoros y no dudando en destruir las egregias momias para conseguir las joyas y amuletos dispuestos entre las vendas. Magnífico, como siempre, Fernando Jiménez del Oso en este fragmento de televisión española del programa Más Allá, hablando de la maldición de Tutankamón. Datos que bueno, él se documentaba siempre muy bien, era una persona muy culta. Los viajes también le proporcionaron un conocimiento directo de muchos lugares. Tiene una serie de televisión, por ejemplo, de 3 capítulos sobre la Gran Pirámide que hizo con Manolo Delgado, que a mí me parece brillante, absolutamente brillante. Fíjate, algunos compañeros míos, egiptólogos más académicos, han visto esa serie de 3 capítulos y les ha encantado porque propone cosas que son reales, interrogantes que son reales. Y eso siempre lo tenía Fernando muy al pie, ¿no? Yo recuerdo que cuando le propuse hacer, pues estamos hablando del año 98, sí, 98, 97, 98, hacer una sección en la revista Enigmas que él dirigía sobre misterios de la arqueología. Le propuse una serie de temas, en muchos casos para desmitificar cosas, ¿no?, que se habían dicho y tal. Él me lo aceptó enseguida, y me decía, esto es una frase que lo recuerdo, digo, el mundo del misterio en la historia es mucho más amplio de lo que creemos, ¿no? Y no hace falta estar mareando la perdiz con cosas como la Atlántida y estas leyendas para realmente ver que la historia en sí misma está repleta de enigmas y misterios todavía sin resolver, que es lo que lo convierten en un tema tan atractivo, ¿no? Yo con él publiqué muchísimo en la revista Enigmas. Luego hicimos una serie de televisión en Egipto y él, bueno, pues algunas de las bromas que teníamos siempre estaban relacionadas con Egipto. Yo recuerdo que en aquella época yo también era director de revista de arqueología y esta anécdota la he contado muchas veces. Ahora mientras vete pensando, Jesús, que te voy a preguntar por una anécdota que tengas con él. Yo recuerdo que una vez estaba allí en la redacción de revista de arqueología y me llaman desde arriba, desde la central,
y Silvia, la chica que cogía el teléfono, y me dice, oye Nacho, que tienes aquí al teléfono a Howard Carter. Yo sabía inmediatamente que era Fernando. Sabía que era Fernando, que me estaba llamando a la redacción. Y digo, sí, me entra la risa. Digo, sí, pásamelo. Digo, ¿qué tal, Fernando, tío? No, sabías que era yo. Digo, ¿quién va a ser si no, tío? ¿Quién va a ser? Si no fuera él, te hubieras llevado un susto mayor. Claro, todavía, claro. Claro que sí. Seguro que tú, Jesús, has vivido un montón de anécdotas con él, ¿no? Sí, bueno, menos de las que me hubiera gustado, porque es verdad que aunque tuve la suerte de conocerle, no tuve tampoco tanto trato como a lo mejor pudiste tener tú, o tuvieron pues los que estaban en la redacción de las distintas revistas que él fundó. Entonces yo le veía más pues en encuentros, en algún congreso, y también, como no, pues grabando algún programa que él me invitó. Uno de ellos era en una serie de programas que se llamaba La Otra Realidad. La Otra Realidad duró muy poco, es verdad que fue en el año 1999-2000, si no recuerdo mal. En Valencia, y él ¿no? me invitó. Uh-huh. Claro, sí, es cuando se hizo. Duró muy poco y de hecho prácticamente nadie recuerda esa serie, pero fue muy interesante. Y uno de los programas, uno de los temas que él abordó era el de la licantropía y los vampiros. Y me llamó a mí. Me llamó a mí y además fui a su casa. Es la primera vez que fui a su casa y me quedé asombrado porque eso era un auténtico gabinete de curiosidades. Entonces, claro, ya el escenario, la atmósfera en el que estaba impregnado todo aquello, a mí me encantó y me impresionó porque, claro, para mí Fernando, yo era muy joven, bueno, muy joven, tenía ya una cierta edad, pero te impresionaba cuando le veías de cerca, ¿no? Y sobre todo en su ambiente. Además, y, en su casa, el garaje que tenía, que estaba reconvertido en estudio, era el lugar en donde se grabaron muchos de los programas de televisión de los años 80, con claro, esa biblioteca detrás, con el murciélago, la mesa y tal. Todas las entradillas de los documentales que se grababan en su casa aparecen en series de televisión míticas como El Imperio del Sol, que yo decía, mira, el ventanal que tenía detrás de la mesa. O sea, la gente que no lo conozca, pues no, yo tuve la oportunidad de cenar muchísimas veces. Tengo recuerdos imborrables y anécdotas maravillosas cenando con él, con Pilar, su mujer, con Lorenzo Fernández Bueno, con Michel Huygens, que era el autor de las músicas de las series de televisión. Yo recuerdo una vez, me dice Michel Huygens, él es belga y sus padres, pues él nació en el Congo belga y allí conoció a Audrey Hepburn cuando estaban rodando la película de Historia de una monja. Y ¿tú conociste a Audrey Hepburn? Y me levanté, le di 2 besos. Yo soy fan de Audrey Hepburn. Digo, Michel, tío, como yo no sabía esta historia, cuéntame y tal. Ahí, todos ahí, Fernando y todos muertos de la risa, tío, a este que le ha pasado, ¿no? Son muchas historias vividas, pero era normal que te llamara la atención su casa. Es que era impresionante. Claro. No, era un auténtico gabinete de curiosidades. Y encima, hablando de ese tema, ¿no? Por el que él me llamó, ¿no? Para hablar de vampiros y de licántropos. Y entonces, pues, bueno, me dio la oportunidad de ver todos los cachivaches, en fin, todas las imágenes de santos, de divinidades paganas que tenía. Y cuando terminamos el programa, pues en esa charla distendida que tuvimos, yo le dije, vale, aquí solo te falta un golem, ¿no? Y dice, ¿cómo que me falta un golem? Entonces pues, va a no sé dónde y me trae un golem que está sentado en la tumba del Rabí Loeb, que es el que da toda la popularidad a este personaje tan mítico. Digo, bueno, efectivamente, lo tiene de todo, algunas cosas más visibles, otras más escondidas, pero era fruto un poco de sus viajes, de sus inquietudes, de su pasión, precisamente por eso, por indagar en todo aquello que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Que es ese misterio. La figura de Fernando Jiménez del Oso ha sido el protagonista de este nuevo cronovisor, este año que se celebran, ¿no? Nunca se puede celebrar la muerte de alguien, ¿no? Pero recordamos esos 20 años de su muerte en el año 2005, que nos dejó, pues, como decía Isabel, que era mi novia entonces, con quien mantengo una relación muy, muy cercana, es una de mis mejores amigas, me decía, cuando iba yo llorando en el coche, me dice, Nacho, no te preocupes, es que me emociona ahora al recordarlo, que él está ahora con sus Moais, sus Osiris y todos los personajes que él amó en vida. Es el mejor recuerdo que se puede tener de él, ¿verdad, Jesús?
Sí, fíjate, un poco por cerrar, ¿no?, este homenaje que estamos haciendo a nuestro querido Fernando. Fíjate que incluso el día de su muerte, ese 27 de marzo del 2005, se producen también una serie de guiños, ¿no?, yo creo que muy propios de él, ¿no?, porque él fallece la noche en que nos habían escamoteado el tiempo, porque había que adelantar una hora. Además, esa noche era luna llena y además esa noche era domingo de resurrección. Y además, en marzo, que es curioso, ¿no?, el que se eligiera ese mes, es cuando murió también otro de los grandes dentro del mundo de la divulgación del misterio, que era Andreas Faber-Kaiser. En marzo también muere Julio Verne, o muere Azorín, o muere Virginia Woolf, o muere Miguel Hernández. Es decir, que se dan una serie de circunstancias que yo analicé en su momento en un artículo y que me pareció que incluso a la hora de elegir su muerte era una hora para decir: me voy por la puerta grande, ahí os quedáis, haciendo cósmicas puñetas, como él solía decir. Desde luego que sí, Fernando Jiménez del Oso se lo merecía. Un beso muy grande a Fernando Jr., que seguro que no estés escuchando. Fernando Jiménez López del Oso, él firma Fernando López del Oso, colaborador tuyo en La Escóbula de la Brújula, sí. y gran amigo. Además hizo un libro a los 15 años del fallecimiento de su padre, que es El legado del oso. Lo recomiendo porque precisamente ahí cuenta muchísimas de estas anécdotas y muchísimos de esa inquietud que también inculcó, como no, tanto a Fernando como a su otro hijo. Fernando Jiménez del Oso se merecía esto y mucho más. A él hemos dedicado este cronovisor, como decimos siempre. Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Siempre es un placer, como bien sabes, Nacho. En este caso, doblemente ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.